Cumple tus metas con Turning. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Cómo enfrentar un nuevo mundo. En esta temporada, nuestros expertos internacionales te compartirán experiencias, vivencias y consejos, los cuales te guiarán para cumplir tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Como siempre, me da un gusto saludarte y agradecerte que nos sigas a través de nuestras redes sociales o a través del propio Spotify o Apple Podcast, en donde estamos transmitiendo semana a semana un capítulo con el cual buscamos brindarte valor para la administración del cambio, ya sea en tu organización, en tu persona, en tu departamento. Te saluda Alejandro Jardines y me complace, como siempre, darle la bienvenida a nuestros panelistas estrella. Alvin Train, Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, mejor todavía ahora que dijiste eso. Bueno, y después de haber grabado, de haber vivido el Super Bowl, si no escuchaste el capítulo anterior del Super Bowl, te lo recomiendo. Se hizo una súper analogía entre el fútbol americano y la vida organizacional en el trabajo. Y no sé tú que nos escuchas y que sí lo escuchaste, pero a mí me dejó muchos aprendizajes y fue de los capítulos más divertidos. Y bueno, además ganó el equipo que nos dijo el ingeniero Juan Antonio Andrade, mira, y va a ganar este equipo, dicho y hecho. Sí. Por poquito, pero ganó. Pero por poquito. Fue un masterclass. No hablemos de diferencias, por favor. Hablemos de triunfos y de resultados. Ese es el resultado al final de la historia, ¿no? Pues muy bien, bueno, hoy en la mesa nos trae un tema que sin lugar a dudas todos nos hemos enfrentado a ello. Problemas, conflictos con alguna persona, con algún equipo, con alguna organización. Y bueno, partiendo de una posible definición de problema, en Turning lo definimos como la diferencia entre lo que deberías tener y lo que realmente tienes. Llámese el tema que tú quieras escoger. Si es un tema duro de un proceso o un tema suave en la relación entre una persona y otra, o entre una persona y una organización, viceversa, etcétera. Sin embargo, cuando es un tema personal, pues yo creo que se pone mucho más, como decimos acá en México, mucho más sabrosa la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan los egos a jugar, empiezan los intereses personales a tomar partido, a no dejarme ganar, a que yo tengo la razón y no la tienes tú, a que mi departamento es mejor que el tuyo, a que te voy a demostrar que mi información es la buena y no la tuya, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vienen un montón de temas personales que ponen al problema, quizá lo ponen mucho más complicado de resolver que el propio problema en sí. A veces las cosas son tan sencillas como si alguien pudiera ceder un poco ante alguna realidad, y a lo mejor la solución se encuentra de una manera muchísimo más rápida, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo, muchachos, del tema de egos y personalidad en un tema de problema. Absolutamente. Es decir, un problema es como un enmarañado. Correcto. Y el enmarañado, cada uno de nosotros mirando este enmarañado lo puede ver de forma totalmente diferente. Y va a depender mucho de mi condición personal. Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que tú llamabas ego, de cómo yo compito. La única forma
Y la forma número 1 para resolver un problema es, tenemos que dar un paso atrás y Correcto. asegurarnos de que entendemos que sí tenemos un problema. Sí, sí. O sea, Sí. concientizarlo y aceptar que hay un Exactamente. problema, ¿no? Exactamente. Sin embargo, a ver, a veces como que la palabra problema lo clasificamos mucho desde el punto de vista negativo o en el área negativa de los conceptos. Tener problemas con algún colega, con algún cliente, es malo en la vida organizacional. Es un tema negativo que deberíamos en algún momento de evitar. Yo ¿Cómo creo, no? si me permiten, eh, yo no lo calificaría de malo en la medida en que el problema, como dice Alvin, sea reconocido como tal. Que esa diferencia que tú marcabas ahorita entre lo que tengo y lo que debiera de haber obtenido, esté bien reconocido, ya sea para bien o para mal. En ambos casos hay problema, ¿eh? Y ahorita me gustaría hasta entrar en ejemplificar tanto en procesos o como en relaciones humanas, cada una de esas dos alternativas de problema. Pero el que exista un problema, el que exista esto, yo no lo califico como malo, o yo no lo calificaría como malo, si la perspectiva total que estamos haciendo está en mejorar el status quo ya obtenido en dicho proceso o en dicha relación. Pero si lo que estamos haciendo, como ahorita también lo ejemplificabas, padrísimo, ¿no? Yo tengo la razón, mis números son los que son los correctos, lo que es peor todavía que nos encontramos en las organizaciones. Mi gente está en lo correcto, tu gente, como si se las hubieran facturado. Les digo, oye, a ver, enséñame la factura de tu gente porque se me hace que es mío, ¿eh? Y entonces dices, ay, caray, ya estamos haciendo en ese punto lo que un maestro muy querido que teníamos en la universidad nos lo decía con estas palabras. Te pasaba al pizarrón, te dictaba el problema de balances y de materia y energía, y decía, ahora, ya que lo dictaba, ahora vamos a problematizar el problema. Dices, ay, teacher, de por sí no lo podemos resolver y ahora si lo problematizamos menos, ¿sí? Entonces dices, caray, creo que nuestro trabajo en primera instancia, si están de acuerdo conmigo, Alvin y Juan Antonio, nuestra labor como líderes, como trabajadores en una organización de lucro o no lucro, ¿sí? Debe de ser de simplificar las problemáticas, desenmarañar eso que dice Alvin y poder trazar rutas lo más efectivo posible para que esa diferencia, si es más, si el resultado actual es mayor a la expectativa, y eso era lo que buscábamos, pues aprovechar ese hándicap. Si es menor, ¿qué tengo que hacer para llegar a ello? No sé, Juan Antonio, te quité la palabra, perdón. Bueno, déjenme hacer un breve resumen de lo que han expuesto atinadamente ustedes. Yo sí considero que la situación del problema debe de ser visto siempre como algo positivo. Okay. ¿Por qué positivo? Porque está perfectamente claro que la definición de problema es que se tiene una diferencia. Se tiene una diferencia contra un modelo construido. Asumo que todo mundo cuando hace o cuando hacemos una propuesta, desarrollamos un modelo, está perfectamente construido, estructurado, definido, etcétera, etcétera. De eso ya hemos hablado varias veces. Entonces, el hacer para lograr alcanzar ese modelo y ver que me estoy desviando
es cuando empiezo a tener diferencias y caigo en el problema. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Sí, claro. Una complejidad desde mi punto de vista es que esas diferencias contra el modelo pueden ser de tipo tangible. Se pueden medir, se pueden calcular, se pueden cuantificar. Y la otra parte que también puede suceder es que no tengan esa facultad de medición y sea solamente una interpretación personal de juicio de valor. Correcto. Y ahí es donde empieza la diferencia todavía más grande. Estos son los problemas, sí. Es decir, un problema matemático es fácil comparado con eso. Pero lo que tú decías, Juan Antonio, lo que tú quisiera expandir un poco también sobre lo que tú decías, Manuel. Es decir, problemas y solución de problemas se aplica a toda tu vida. Correcto. ¿Okay? Es decir, para ponerlo en forma de chiste, es como cuando mi mujer se sienta conmigo y dice, tenemos un problema. Dios mío. Sí. Hasta problemas que tienen más variables, que son más enmarañados. Houston, we have a problem. Yes, a big problem. Sí, no, justo les quería preguntar ahorita con lo que nos mencionaba Juan Antonio. Dice, la diferencia sobre un modelo construido, fueron las palabras que utilizó, y me quedé pensando por dentro, híjole, a veces ese modelo está construido, pero en la mente de una persona. Es decir, puede ser la diferencia entre un problema también podría ser entre la diferencia de lo que hay contra lo que esperaba esa persona. Y si esa expectativa no se comunicó de una manera correcta y asertiva, pues también le ponemos más aderezo al problema, ¿no? No, Alejandro, estoy completamente de acuerdo contigo y podemos tener condiciones que lo agrandan o lo agravan o lo hacen más complejo. Pero para mí una trascendente es que muchas de esas diferencias que generan un problema es que la principal diferencia que tenemos es en el conocimiento. Completamente de acuerdo, y era lo que yo quería agregar aquí. A veces, y la dificultad más grande que he encontrado en los equipos con los que me ha tocado trabajar es la definición concreta del problema, porque a veces confundimos el síntoma con el problema. Por ejemplo, lo que acaban de comentar. El problema no está entre la ejecución de la tarea y el resultado de la tarea, sino que no fue comunicada. La raíz del problema estaba en mi líder, que no fue capaz de comunicarse de manera clara. Y entonces el resultado que le lleves, a menos de que por mera casualidad caiga exactamente en la expectativa que tenía ese líder en su mente, entonces va a haber satisfacción. Por ¿Sí? eso, paso número 1 para resolver problemas, alinear expectativas. Correcto. Entender expectativas. Correcto. Porque correcto. de ahí, ese es el origen de muchos de los problemas, como bien dijiste. Y después, es decir, buscar la causa raíz, como bien dijiste ahora, Manuel. ¿Okay? Y la causa raíz es usando preguntas como el ¿por qué? Hasta que toques la roca al fondo del estanque, ¿no? ¿Por qué? Porque, y eso nos lo muestran, como nos decías, hace un tiempito, nos lo demuestran los niños de 5 o 6 años, ¿no? Absolutamente. ¿Por qué? Sí. Y hasta que llega el punto en el que el papá desesperado dice, bueno, pues ya, porque sí. Sí, ahí le tiras la roca. Fue porque ya no encontró respuesta, el conocimiento ya se limitó, ¿no? No, le tiras la roca.
ya está dándose por vencido ese papá y ya no pudo contestar más allá, ¿no? No, pero también permítanme completar el comentario en que sí hay que verlo de uno hacia afuera, como ustedes bien mencionan, pero también creo que debemos de dejar claro que hay un trabajo de uno hacia adentro de uno, en el manejo del problema, de la solución, del entendimiento. O sea, hay un trabajo personal de líder que tiene que adoptar como característica de valores humanos para que esta situación no sea todavía más grave. Fíjate que un máster en ello, y perdón que lo diga aquí en público, un máster en ello es el ingeniero Alejandro Jardines. El primero, la primer pregunta que hace cuando encontramos una situación que no está saliendo el proyecto en el ritmo, etcétera, dice, a ver, internamente, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Sí? Yo en lo particular, como líder del proyecto, como consultor ejecutivo en jefe, ¿qué estoy dejando de hacer? Y me ha dado, con su corta edad, una gran lección a mí mismo para decir, caray, yo lo volteaba y preguntaba primero de manera organizacional, a ver, turning, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Sí? ¿En qué más podemos ayudar? ¿Cómo podemos catalizar esta situación para avanzar todavía más? Pero él me sacó un pie adelante y dice, ¿yo qué estoy dejando de hacer? ¿Sí? Me encanta esa postura y qué bueno que lo mencionas, Juan Antonio, porque es un punto importantísimo. El primero que tenemos que voltear a ver es nosotros en lo individual, ¿qué estoy dejando de hacer? ¿Qué cosas adicionales puedo hacer? ¿Cómo puedo desenmarañar? Voy a usar las palabras de Alvin. ¿Cómo puedo desenmarañar esta situación para que cada uno tome la punta de la hebrita que tiene que agarrar y que se desenmarañe esto, ¿no? Juan Déjenme Antonio. hacer una referencia que me tocó vivir y trabajar mucho con un ejemplo para mí de mucho fondo. Cuando no manejas esa situación personal de entender lo que implica la postura, ¿sí? Aceptas y fomentas que ante un problema, la primera solución es que alguien te diga quién fue el culpable. Sí, desgraciadamente nos desgastamos mucho, ¿no? En eso, en andar buscando quién fue. Pero ¿no? por eso tan importante lo que dicen ustedes, de que dar un paso atrás, tenemos que tener la humildad de, como bien decía Alejandro, es decir, ¿qué estoy haciendo mal yo? O qué dejé de hacer, ¿no? ¿O qué dejé de hacer yo? Una pregunta que digo, gracias, ingeniero Manuel, pero regularmente digo, híjole, a ver, ¿qué dejé de hacer? ¿Por qué se desencadenó este problema con tal cliente o con tal colaborador o con tal situación? Es decir, a ver, si ya teníamos de alguna manera la expectativa marcada y definida de a dónde íbamos a llegar, cómo íbamos a llegar, etcétera, y no llegamos a ese punto, dije, híjole, pues, a ver, primero yo, ¿qué dejé de hacer? Porque a lo mejor también la contraparte dejó de hacer cosas, pero creo que, y justo era una pregunta que quería hacerles, ¿cuál era uno de los caminos más favorables que ustedes han tenido en su experiencia para resolver problemas de manera positiva? Yo a lo mejor de manera intuitiva digo, a ver, primero analiza si tus compromisos o lo que te tocaba hacer a ti, lo hiciste y lo hiciste bien, ¿no? Y si no, ahora sí ya completaste ese checklist, bueno, ahora sí vamos preguntándonos dónde puede estar la causa raíz del problema. Juan Antonio. Déjame hacer algo para mí trascendente. Para mí la solución de un problema es que todo mundo quiere empezar la situación de cero. Mi comentario va a que tenemos que empezar en -1. La solución de un problema es evitarlo. Sí, definitivo.
Pero Ahora, es decir, no siempre puedes evitar los problemas. Es decir, todos no, nosotros somos semi-gobernados por nuestras emociones y nuestras no estoy de acuerdo. ambiciones. No, Y puedo y de comentarlo. entorno, ¿no? O sea, pero lo que le compro en un momento dado a Juan Antonio es en ese mismo tenor, oye, ¿cuáles son las cosas, los if que pueden existir o que existen de manera mayoritaria, ¿no? Sí, eso me lleva a describirlo de otra forma. El bien hacer. El bien hacer. Y para mí el complemento de la solución es que tiene que vivirse realmente con evaluaciones periódicas de fondo. Sí, Estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista metodológico. Pero esa metodología, si no la envolvemos, aquí, perdón, pero me voy a regresar al triángulo equilátero de Turing, ¿no? Técnico operativo, administrativo y humano. En la parte humana, si no lo envuelves con ir hacia el problema y dirigir que cada uno de los que estemos ahí se pueda enfocar realmente en el problema, hasta la propia solución positiva del problema le va a hacer daño. ¿Por qué? Pues porque hay un entorno humano que no está permitiendo ser objetivo y ser claro en el trazo de las soluciones que el problema mismo hay. sí. Pero es decir, nunca confundir una solución de problema con un compromiso. Correcto, No, correcto. no son la misma cosa. No, Y es decir, muchas veces, es decir, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes formas de hacer las cosas. Algunos somos naturalmente más sociables, otros somos naturalmente más, ¿cómo Analítico. diría? Más autocráticos. ¿Ok? Ya. Es decir, cómo actuamos va a determinar si nosotros vamos a resolver un problema o vamos a terminar en un conflicto. sí, exactamente, te iba a decir, o le estamos agregando más variables a la ecuación y dices, oye, pues si nada más tengo una ecuación, nada más puede ser una sola variable, porque si le empezamos a sumar variables y no sumamos ecuaciones para poder resolverlo, la mera verdad es que estamos, como decíamos al principio, problematizando el problema, ¿no? Por eso, es decir, nosotros somos parte del problema. Por eso, como bien decías antes, alguien tiene que empezar. Alguien tiene que tener el suficiente valor de humildad para decir, ok, empecemos por mí. Claro, claro, claro. Y me estás recordando un caso en una compañía en Puebla, en San Martín, Texmelucan, Puebla, donde platicando alrededor de esto con un equipo directivo, les decía, a ver muchachos, vamos parándole a esta situación porque pareciera que estamos buscando más a ver quién tuvo la culpa del problema más que resolver el mismo. Les digo, vamos a hacer un acuerdo entre todo este equipo. Yo les presto mi nombre. Úsenlo como ustedes gusten para echarle la culpa de todo lo malo que suceda o todos los problemas que querramos resolver en esta mesa. Pero ya que lo encontraron, ya resolvieron, muy bien, el culpable es Manuel Jardines. Muy bien, ahora sí vamos al paso 2, vamos a resolver la bronca, ¿no? Porque si nos quedamos patinando, que si fue tal departamento, que si fue el otro, que si fue tal planta o fue esta otra planta, que si fue el proveedor, que si fue, les digo, a ver, ya resolvámoslo, el problema lo causó Manuel Jardines, ahora sí vamos a resolverlo, ¿sí? Y se empezaban a enfocar y al día siguiente, muy atinadamente, el director de recursos humanos llegó con un muñeco del tamaño casi natural de una persona
le puso un gafet que decía Manuel Jardines, lo sentó en la silla, en una de las sillas de la mesa de juntas y dijo, ok, ahí está ya personificado el culpable de todos los problemas, vamos a resolverlos. Y fíjate que parecía broma, parecía chascarrillo, pero funcionó muy bien y se empezaron a enfocar mucho mejor, como que fue una buena sacudida al nogal para que empezaran a caer las nueces, ¿no? Pero sí hay que lidiar con el enmarañado y hay que llegar a las causas raíz. Correcto. En mi carrera, yo tuve la oportunidad de participar de muchos cursos diferentes de resolución de problemas. Sí, uno de ellos, creo que ya lo mencioné en algunos de nuestros capítulos anteriores, era un método que se llama Kepner-Tregoe. Sí. Kepner-Tregoe. Es decir, muy bueno, es decir, pasos lógicos y relativamente rápido para que uno termina internalizándolo. Había un otro que desarrolló en la época que iba muy en boga todavía el concepto de continuous improvement de antes del Lean Six Sigma, que lo desarrolló la compañía FPL, que es la Florida Power and Light, la compañía eléctrica de Florida, que eran los 7 pasos, donde en grupo y con cierto comportamiento se llegaba a describir el problema hasta su origen. Es un ejercicio muy poderoso, lleva mucho tiempo. No lo aplicaría a un problema que tuviera con mi esposa. ¿No? Dormirías muchos días en el jardín. No, porque fíjate que estás tocando otro vector que tiene el análisis y solución de problemas. En términos muy coloquiales, yo no utilizaría un cañón para matar una mosca, ¿no? Dices, oye, depende del tamaño del problema. Si el problema es una mosca, pues mátalo con un matamoscas, ¿no? Porque si no, para cuando alineas el cañón, etcétera, te vas a tardar muchísimo y a lo mejor el problema era que no has llevado a cenar a tu esposa, en el día del aniversario. Entonces dices, bueno, hay que resolverlo de ese tamaño, ¿no? Alvin, en español es dependiendo del sapo es la pedrada. Correcto. No, pero aquí, es decir, para la mayoría de los problemas que tenemos en el día, la pregunta mágica es la pregunta del niño de 5 años. Correcto. ¿Por qué? Porque hasta que estés contento, satisfecho de que has encontrado el por qué. Así es. Alguien marca que si aguantas 5 veces el por qué, híjole, casi segurito que ya aterrizaste o ya llegaste al núcleo, ¿no? En la mayoría de los casos vas a encontrar una causa raíz que sí la puedes resolver. Correcto. Si estás en pareja, a veces no, porque la pareja quiere salir a bailar, quiere salir a cenar, a ti no te gusta. Bueno, pero desde el punto de vista organizacional, hasta ahorita yo me llevo 3 puntos con los cuales podemos resolver un problema. 1, dejar claras las expectativas. Creo que ese es el paso -1 que nos comentaba Juan Antonio, decir, oye, deja clara la expectativa de a dónde quieres llegar y cómo es que quieres llegar, ¿no? Porque a veces los problemas pueden radicar no en el resultado, sino en el medio por el cual llegaste al resultado. El número 2, tener introspección para poder analizar en dónde pudo haber estado la causa raíz. Y ahí yo creo que este consejo que nos da Alvin de los 5 porqués, creo que lo podemos aplicar muy bien ahí. El tercer consejo que he capitalizado hasta el momento es: escoge la herramienta de acuerdo al grado del problema, o como bien lo decía Juan Antonio en español mexicano, dependiendo del sapo, escoge la pedrada con el que vas a darle al sapito, ¿no?
¿Hay algún otro consejo que nos podemos llevar? Porque digo, problemas vamos a tener Sí, inevitablemente, ¿no? sí, y yo tendría uno, y es una parte que nosotros normalmente la obviamos. Muchas veces la obviamos. Es al haber encontrado una solución al problema, tienes que hacerte la pregunta: ¿en la solución salen ganando todas las partes o no? Ok. Porque si no salen ganando todas las partes, has obtenido un retraso en el problema, pero no has solucionado el problema. Así que la única solución del problema es una solución que trae ventajas a todas las partes. Híjole, yo creo que encontrar este punto que nos dice Salvin, ahí radica la aplicación de creatividad y talento, ¿no? Porque, híjole, qué difícil es en algunas ocasiones llegar a una solución en la que puedan salir ganando las partes. Ambas partes, sí, Ambas o partes. todas las Alvin, partes. Alvin, Sí. ¿aceptarías que a veces nos damos por satisfechos si alcanzamos el 80%? Sí, pero ahí otra vez estamos, estamos comprometiendo, y los de 20% siguientes son la raíz del problema siguiente. Híjole, en lo personal, el poder llegar al 100% de logro requiere de todo y un extra. O sea, es verdad, muchas veces no llegamos. O a ver si capitalizo el aprendizaje en este comentario, Juan Antonio. A lo mejor sí aceptemos el 80 en este problema, pero en la siguiente relación que vayamos a tener con esa contraparte, regresemos al paso -1 y volvamos a especificar muy bien las expectativas para que ahora sí en la siguiente interacción podamos obtener el 100, ¿no? Es que fíjense, algo que me hace pensar el comentario de Alvin de que ese 20 se vuelve otro problema. Yo creo que, híjole, a lo mejor estoy equivocado. Una situación, una evaluación de un proyecto, una propuesta, al final de la historia se vuelve una cadenita. ¿Sí me explico? Ujú. La propuesta base, el modelo del que les hablaba, se desarrolla, se implementa y no se cumple al 100%, se queda al 80%. ¿Sí? No, pero la cadenita sigue, porque hay que trabajar con ese 20. digamos que estamos negociando con un proveedor. El proveedor nos dice que quiere obtener un margen de 20% sobre los bienes o servicios que nos da. Y nosotros le estamos negociando a este proveedor, o estamos diciendo que no podemos vivir con eso o convivir con eso porque perderíamos nosotros. La solución del problema tenemos que pensar un poco más amplio que eso, porque la solución del problema puede ser que nosotros terminamos reduciéndole al 15% su margen, pero tenemos un proveedor por poco tiempo y en 6 meses tenemos que encontrar uno nuevo. Correcto. ¿Okay? O bien llegamos a un acuerdo donde reducimos el margen del 20% que tiene ahora, quizás a un 18%, y al proveedor le damos la estabilidad de ser nuestro proveedor por más tiempo, y nosotros tenemos la estabilidad de ser competitivos. Correcto. A veces el gana-gana es un poco diferente de la expectativa con la que entramos, pero se puede enriquecer. Ok. Esa la entiendo bien. Manuel. Ahora, a mí me gustaría juntar las tres fases, porque esta electricidad es trifásica, que acaban de colocar Juan Antonio y Alvin. -1. Si este tipo de situaciones la hubiéramos puesto
bien pensadita y que no nos tomara por sorpresa lo del proveedor. Voy a agarrarme del ejemplo de Alvin. Dices, oye, ¿qué hubiera pasado si desde antes planeamos cómo vamos a negociar con el proveedor? Sabemos que nos va a pedir ese porcentaje del que hablaba Alvin. Dice, bueno, pues yo ya puedo hacer cierto tipo de, ¿cómo se llama? De negociación prevista por nosotros, por nuestro equipo con el proveedor. Segundo, y se mantiene esa otra fase del ganar-ganar que tenemos que hacer. Y el tercero, puede ser que el problema sea precisamente lo que acaba de decirnos Juan Antonio en la tercera fase. ¿Sí? Fíjense cómo se juntaron las tres cosas. Tener un plan, hacerlo a priori, o sea, antes de, y con el concepto de ganar-ganar. Pero si yo no tengo el plan y quiero improvisar porque yo soy el chucho cuerero para negociar, pues entonces me van a pescar por sorpresa o no vamos a estar de acuerdo el equipo. Puede ser que mi equipo de compras no esté de acuerdo conmigo o mi equipo de calidad no esté de acuerdo conmigo, etcétera, y nos va a pescar mal parados en la negociación. Entonces, juntemos ese tipo de cosas a la hora de hacer un problema. Oye, ¿de veras tienes un plan? ¿O nada más existe en tu cabeza? ¿De veras estás tratando de evitar los posibles problemas que se te pueden presentar? Y tercero, hay un esquema de ganar-ganar en todo alrededor de lo que va llevando tu proceso, tu proyecto. Y esto puede ser un proyecto único, puede ser tu proyecto cotidiano, puede ser una situación de negociación como lo acaba de decir Alvin, etcétera. Tienes que colocarte en medio de ello, volteando a ver en primera instancia qué tú no estás haciendo, como decía que lo haces de una manera muy padre. Entonces, el envoltorio que debe de llevar esas tres fases, que va a llevar una corriente arriba de 440, va con todo, ¿sí? Y ahí está el proyecto, ahí está tu cotidianidad, están diferentes cosas que te van a estar preguntando si tú estás haciendo todo lo necesario. Si ya se presentó aún así un problema, órale, vámonos a los 5 por qué, vamos a Kerman and Trigo, vamos a los árboles de solución de Turing, vamos a ver con qué herramienta, de qué tamaño es el sapo, decía Juan Antonio, pues para agarrar una piedra de su tamaño y ándele, vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, creo que si lo entendí, yo lo conjuntaría de esa forma. Sí, sí. Excelente. Bueno, pues, jóvenes, se nos termina el tiempo. Yo creo que le podemos seguir y seguir y seguir con este tema que es muy interesante. Siempre nos cortas cuando ya estamos así agarrando el Lo sé, ritmo. lo sé, lo sé. Bueno, pero los dejamos picados a nuestro auditorio para no te pierdas el siguiente podcast, no te pierdas la siguiente reunión. Y ¿sabes qué? También para conocer la opinión de nuestros escuchas, ¿no? A mí nos encantaría recibir tus comentarios, que nos escribieras, oye, en este tema, me parece que lo dejaron inconcluso, me gustaría que hablaran más de él. Híjole, creo que sería de mucho valor. Si tienes algún comentario de nuestro temario, de nuestro contenido, estaríamos más que agradecidos que nos escribieras a través del correo de consulting, así la palabra de consultoría en inglés, consulting@turning.com.mx. Nos encantaría saber de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, aparecemos como Turning Consulting en prácticamente todas. Y bueno, será un gusto contar con tu participación, porque esto va a ser todavía más rico, estos capítulos que traemos para ti. Nuevamente, Alvin, Juan Antonio, Manuel, muchísimas gracias por su tiempo. Placer. Qué amables de su parte. Espero que estén muy bien. Y bueno, para ti que estás en tu día a día,
para ti que, al igual que nosotros, sabes que la única constante en este mundo es el cambio. Te deseamos que tu empresa vaya por un excelente desempeño, que tus objetivos se estén cumpliendo y nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. 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 Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.